Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Cohen, secretaria estatal del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y aquí conmigo también está Mike Sprayberry, que es el director del Departamento de Emergencias. Brian Tipton y Nicole Jasmine son nuestros intérpretes de señas, y aquí tras las cámaras tenemos a Jasmine Metivier y Josiah Meléndez. Y Jackie está de vacaciones. Voy a empezar con las cifras. En esta mañana nosotros ya confirmamos que tenemos 38,171 casos confirmados por laboratorio, 780 personas están actualmente hospitalizadas y tristemente ha habido 1,053 fallecimientos. Hoy es otro día en que hemos tenido un alto número de casos de hospitalizaciones, 1,011 nuevos casos confirmados por laboratorio. Este es nuestro cuarto día en la última semana que hemos excedido los 1,000 casos, y ha sido nuestro día más alto de hospitalizaciones, y sigo preocupada. Muchos de nuestros estados colindantes del sureste están viendo tendencias similares. Es un recordatorio de que COVID-19 continúa siendo una amenaza fuerte y que este virus va a estar con nosotros por un tiempo. Hay pasos claros que nosotros podemos tomar para proteger a nuestros seres queridos y a los vecinos para reducir la propagación. El primero, y es el centro de nuestra estrategia para iniciar la economía, es practicar las 3 Ws en inglés. Llevar un tapabocas, estar 6 pies de distancia y lavarse las manos frecuentemente. Y tenemos que hacer esto todo el tiempo. Este virus continúa propagándose por las personas que no saben que tiene COVID-19. El tapabocas impide que, sin saber, transmita el virus. El segundo paso es las pruebas. Cerciórese de que le hagan las pruebas si lo necesita, y quédese en casa y alejado de otros si tiene COVID-19 o ha estado expuesto. Vamos a continuar aumentando las pruebas. En el último mes hemos más que triplicado nuestros promedios de pruebas diarias. Pasamos de 5,000 a 15,000 por día, y tenemos más o menos 400 sitios para pruebas que están enlistados en la página web. Ahora tenemos que cerciorarnos de que las personas van a estos sitios de pruebas y que se las están haciendo. Ayer actualizamos las guías y los compartimos con doctores y profesionales médicos sobre quién debe hacerse la prueba. Nosotros queremos seguir aumentando las pruebas para las personas que a lo mejor estuvieron expuestas a COVID-19 y no tienen síntomas, especialmente poblaciones históricamente marginadas, quienes han sido desproporcionalmente afectados. Adicionalmente, las personas que viven o trabajan en ámbitos de alto riesgo, como en centros de cuidado de largo plazo o centros de encarcelamiento, o en ámbitos donde están a más alto riesgo de ser expuesto, como en fábricas de procesamiento de alimentos, supermercados y lugares de cuidado de niños. También cualquier persona que ha asistido a una reunión masiva debería hacerse la prueba, incluidos si van a una protesta. Tercero, todos tenemos que responder a la llamada de su departamento local de salud con tal de que otros puedan recibir el apoyo y los recursos que necesitan las personas que han sido expuestas. Mientras vemos que nuestras tendencias van en la dirección equivocada, estamos dando la respuesta en varios frentes. A través del Estado seguimos aumentando nuestra infraestructura de rastreo de contactos y pruebas, pero a la vez tenemos que responder a nuestros datos y aumentar la cantidad de recursos de pruebas y rastreo a varias comunidades determinadas que han sido más afectadas por COVID-19. Nuestra primera ronda de alianzas es con una mezcla de varios de nuestros centros urbanos, igual con nuestras comunidades rurales, incluyendo los condados de Mecklenburg, Durham, Wake, Forsyth, Duplin, Lee, Johnson y Alamance. Mientras estas son algunas de las comunidades con las que estamos trabajando para aumentar la capacidad adicional de prueba y rastreo esta semana, sabemos de que hace falta hacer más. Podemos proteger a nuestros familiares y vecinos y bajar la propagación de este virus si todos ponemos de nuestra parte, comenzando con las 3 Ws en inglés. Ponerse tapabocas, esperar a 6 pies y lavarse las manos. Por favor, sigue cuidándose a sí mismo y a los que están a su alrededor. Ahora usted, director Sprayberry. Señora secretaria, el día de hoy es el día 93 desde que se activó el Centro de Operación de Emergencia Estatal COVID-19.
Nosotros hemos visto mejoras significantes en las últimas semanas y ya hemos podido tener más equipo de protección personal y seguimos enviando insumos a diferentes condados y a coaliciones de salud de preparación. Ayer mandamos a 24 condados. Nosotros ayer recibimos en las bodegas, nosotros continuamos enviando insumos a los 24 condados y el día de ayer pudimos satisfacer estos 24 condados y a una coalición. Y entre estos, ayer recibimos en las bodegas 1,000 caretas, 66,000 batas, 600,000 guantes, 119,000 mascarillas N95. Tenemos ahora suministro para por lo menos 30 días de EPP. Y nosotros podemos poner unas marcas verdes en el tablero para las tapabocas, guantes y batas y los respiradores N95 y mascarillas de procedimiento. Para algunos artículos tenemos nosotros muchos meses de abastecimiento. Estos son buenas noticias y gracias a los equipos de logística y de compra. Esta semana FEMA otorgó otra extensión de 30 días para el programa de albergue con separación. Estas también son buenas noticias. En este momento 40 condados están usando este programa para más de 1,000 personas que están en hoteles para impedir la propagación de COVID-19. Este programa puede ser utilizado por profesionales médicos y los que primero responden que quizás estuvieron expuestos y evitar exponer a sus familias y los que tienen opciones de vivienda estables y sostenibles. Y también vamos a poder utilizar esto en la temporada de huracanes si hay que evacuar las áreas de la costa. También yo quería hablar el día de hoy de los bancos de alimentos del estado. Y ellos continúan necesitando de su ayuda, porque ellos siguen alimentando al creciente número de familias que están batallando con esta pandemia. La Guardia Nacional de Carolina del Norte continúa apoyando a los bancos de alimentos con hombres, logísticas y también con transporte. Pero además de esto, los bancos de comida van a necesitar una ayuda financiera. Si usted quiere hacer una donación, vaya feedingthecarolinas.org. Gracias por su generosidad. Y como dijo la señora secretaria, recuerden cumplir con las 3 Ws, que lleven un tapabocas, esperen por lo menos a 6 pies de distancia y lávense las manos frecuentemente. En inglés son wear, wait and wash. Y con estas herramientas que son eficientes y sencillas, nosotros tenemos la capacidad como individuos de reducir la propagación del virus y regresar a las tendencias, a la dirección correcta. Y como siempre, estén al pendiente de su familia, amigos y vecinos y llámenles a sus seres queridos. Con amabilidad y cooperación, nosotros superaremos esto juntos. Un equipo, una misión y una familia. Y ahora le cedo la palabra a la señora secretaria. Gracias, director. Y ahora esperamos sus preguntas. Nuestra primera pregunta es de Rose Hogan, North Carolina Health News. Hola, secretaria. Gracias por recibir mi llamada. Entendemos, tengo 2 preguntas. La primera es de que estamos viendo un aumento de casos en sitios de construcción, en fincas, y qué es lo que está haciendo el Estado respecto a eso. Y la segunda pregunta es, ¿en cuáles condados es que Deborah Birx expresó su preocupación porque ella mencionó una cantidad de condados en el que vieron el aumento? Respuesta. Pues gracias. Primeramente, respecto al ver la propagación del virus en sitios de construcción o en fincas, sí, estamos rastreando una cantidad creciente de lugares donde estamos viendo más propagación del virus y creo que regresa a estos elementos del centro, los 3 Ws en inglés, hacerse las pruebas y hacerles llegar las pruebas a las personas en sus comunidades en la forma que tienen confianza, de una forma sensible en sentido cultural, apropiada en sentido lingüístico y que entiendan lo que es. Y también ayudar a las personas con el aislamiento. Creo que el director
mencionó un punto muy importante en cuanto a los albergues con separación en varios condados. Yo veo a varios condados que están utilizando y quiero que más condados lo utilizan este apoyo federal, este dinero federal que apoya estos albergues con separación. Entonces lo que queremos hacer es aumentar nuestra capacidad de pruebas, pero también el asunto es ayudar a las personas a entender de que las pruebas son un componente importante aquí. Probablemente usted sabe de que tenemos 400 sitios de pruebas, pero no es que tenemos colas bien largas o esperas en nuestros laboratorios. Tenemos que asegurar que la gente sepa de que hay capacidad, queremos que se hagan las pruebas, de que este tipo de trabajos pueden prestarse a estar más expuestos. Entonces queremos poner la palabra de que, mira, hacerse la prueba es muy importante. Le puede decir si usted tiene COVID-19 cuando usted quizás ni presente síntomas. Entonces, creo que deberíamos seguir dando a conocer ese mensaje. Estamos trabajando con aliados comunitarios en todo el estado. Y, de hecho, tuve una excelente conversación con varios líderes de la comunidad latina temprano el día de hoy, respecto a qué podemos hacer para trabajar con ellos. Hay tanto trabajo que hacer, queremos siempre mejorar como Estado para asegurar de que estamos dando una respuesta apropiada, particularmente cuando vemos a nuestras comunidades marginalizadas históricamente. Están siendo impactados desproporcionadamente por el COVID-19. Respecto a la Casa Blanca, señalar ciertos condados que eran preocupantes, creo que el grupo de trabajo de la Casa Blanca tienen datos que ellos están mirando. El Centro para Prevención de Enfermedades también el Centro de Preparación recibe datos, todos recibimos datos y cada uno lo estamos viendo de un punto de vista distinta, y creo que como ellos tienen acceso a bases de datos distintos, lo que queremos hacer es sintetizar todos esos datos y obviamente nuestros propios datos, porque nosotros estamos más cerca en las frentes de batalla, estamos aliados con nuestros departamentos de salud local que están en la frente para ver qué es lo que está pasando en nuestras comunidades, pero queremos sintetizar todos esos datos. Como le dije, todos tienen sus puntos de vista. ¿Qué es lo que están diciendo las tendencias? ¿Cómo aumentamos los recursos? Y francamente los números cambian tan frecuentemente y esas necesidades también respecto a aumentar los recursos. Entonces queremos aumentar la capacidad en nuestro estado y las comunidades locales para asegurarnos de que tenemos la habilidad para aumentar los recursos, moverlo de un lugar para otro a los lugares donde hace falta. Obviamente creo que nuestros centros urbanos siempre serán lugares de atención donde están la mayoría de las personas, pero donde las personas están más aglomeradas por la naturaleza en cómo vivimos todos en centros urbanos. Entonces, esos siempre se van a seguir nuestros centros de enfoque, el triángulo, el Triad y también la zona de Charlotte. Y sabemos de que habrá otros lugares donde tenemos que enfocar. Pero esto no es exclusivo a nuestros condados urbanos. Esto no es un asunto solo para ellos. Como usted puede ver, están los condados de Duplin o Lee que están en esta lista, que queremos asegurar de que ponemos el enfoque también. Y estamos seguros de que mientras va evolucionando los datos, los otros condados también querrán enfocarse y asegurar de que tienen los recursos que necesitan. Gracias. Tenemos otra de Rob Hopen. El Debbie Burks mencionó el de algunos condados y quisiera yo saber en qué condados estaba ella enfocando. Respuesta, ella mencionó 6 en particular y estábamos enfocándonos en 8, porque nosotros vemos datos de diversas fuentes y nosotros también vimos los que ella tenía en su lista y fueron nuestras áreas más urbanas, pero yo creo que el condado Lee fue uno de los que ella mencionó en particular, así es de que es por eso que nosotros tratamos de sintetizar todos los datos y cada quien tiene su manera de ver los datos, así es que lo vemos de una manera diferente, pero lo que estamos viendo en todo el estado, estamos viendo tendencias que suben y bajan en muchos lugares y continuamos utilizando la infraestructura que hemos estado creando desde fines de marzo y la vamos a necesitar en todos lados y nosotros sabemos que no es suficiente y es por eso que nosotros tenemos
tenemos solicitudes. Nosotros estamos pidiendo a proveedores para poder aumentar nuestros sitios y las pruebas. Hemos hecho muchísimo trabajo, pero también sabemos que hay mucho por hacer. Y yo sé que todo mundo se siente ya hasta frustrado de COVID-19 porque ya llevamos tiempo con esto. Y vemos que cuando veamos que las tendencias van en la dirección correcta, entonces vamos nosotros a responder a estas tendencias y entonces vamos a aumentar nuestros esfuerzos. Gracias. Alexander, the News and Observer. Jonathan Alexander. Con respecto a Speedway, la pista de carrera, ya están cerrados ahora. ¿Qué medida va a tomar el Estado si es que hay carreras y con todas las multitudes este fin de semana? Y si ustedes ya recibieron algún comunicado de la pista de carreras, si ya lo cerraron. Respuesta: gracias por esta pregunta de esta pista de carreras. Y en una pista de carreras que ha continuado teniendo eventos y han traído miles de personas y están todos pegados unos con otros sin cubrebocas. Estas reuniones masivas son de alto riesgo y nosotros ya sabemos eso. Ya sea que esta reunión masiva, ya sea en una pista de carreras o en una protesta, hay mucha gente y eso nos preocupa por la propagación del virus. Pero hay ciertas cosas que ahora ya podemos entender y están bajo la ley, que tienen protecciones constitucionales como son las protestas. Estas van a seguir sucediendo, pero son riesgosas. Ahora una pista de carreras, y cuando tratamos nosotros de hablar con ellos y les dijimos, hay manera de hacerlo, y nosotros lo hicimos con NASCAR, y lo hicieron exitosamente, y tuvieron la carrera de Coca-Cola 600, y no tuvieron espectadores en vivo, tuvieron tapabocas, y también el distanciamiento social, y lo hicieron fabulosamente. Así es que nosotros queremos trabajar con estas organizaciones y preguntarles cómo podemos ayudarles y continuar teniendo las carreras, pero hacerlo de una manera que no amenace la salud pública. Pero a pesar de esto, ellos está trabajando el Departamento de Salud local y les mandamos cartas de preocupación y continuaron teniendo esas carreras, ya nos notificaron que ya van a cerrarlo, así es de que ahora vamos a tener unos pasos legales adicionales en los tribunales y yo creo que el día de mañana sabremos más y vamos a dejar que los abogados tomen esto desde este punto, pero nosotros ya les dijimos nuestra preocupación por la salud y esto no me quita la preocupación de otros lugares donde hay reuniones masivas y es por eso es que queremos que las personas que hayan estado en una reunión masiva que vayan y se hagan la prueba y la razón es porque a lo mejor puede tener COVID-19 y no tiene síntomas. Nosotros tenemos la capacidad para hacer las pruebas, tenemos 400 lugares y también tenemos en donde se necesitan las pruebas. Y seguimos aumentando nuestra capacidad para pruebas. Yo creo que lo pueden escuchar en mi voz de que esto es crítico y queremos cerciorarnos de que todo el mundo se quede enfocado en esto y que se den cuenta y dicen, a lo mejor yo estuve expuesta y empezarse a poner a pensar a dónde puedo yo ir para hacerme la prueba. Vayan a la página web, encuentren un sitio en donde hacerse la prueba y pueden checar todos los síntomas que tienen ahí para ver si los tiene y vaya a hacerse la prueba. Gracias. Siguiente. Otra pregunta de Jonathan Alexander, News and Observer. Doctora Cohen, ¿cuáles son esos pasos legales que el Estado podrá tomar? ¿Y eso significa que el Estado va a demandar a Ace Speedway? Respuesta. Gracias, Jonathan. Creo que esos pasos ya están en marcha. No soy abogada, entonces quizás voy a utilizar los términos equivocados, pero sé que el Departamento de Justicia está trabajando en esto a favor de nosotros, presentando una demanda diciendo que Ace Speedway no está siguiendo esas órdenes. Creo que esas peticiones se han presentado y creo que esa audiencia se va a llevar a cabo esta semana. Pero puedo darle seguimiento respecto a las cosas específicas, pero como yo no soy abogada, no quiero estar equivocada con los detalles respecto a eso. Gracias. Nuestra próxima pregunta es de Brian Anderson del Associated Press.
Hola, doctora Cohen. Gracias por su accesibilidad y tomarse el tiempo. Tengo unas cuantas preguntas. Solamente dándole seguimiento, ¿usted tiene los nombres de los 6 condados que la doctora Birx recomendó? ¿Y usted podría repetir esos 8 que están en Carolina del Norte que usted ya está rastreando? Y habrá un reporte más detallado respecto al trabajo porque no tenemos los datos respecto a los casos de COVID-19 y tendré otra pregunta de seguimiento después. Respuesta. Gracias, Brian. Los 8 condados, y yo lo voy a leer directamente desde mis notas para no equivocarme. Mecklenburg, Durham, Wake, Forsyth, Duplin, Lee, Johnston y Alamance. Entonces, esos son 8 condados y creo que mencionamos de que un subgrupo de estos, estamos hablando respecto a eso con la Casa Blanca, ese grupo de trabajo de la Casa Blanca creo que tienen datos, bases de datos y ellos tienen condados que están mirando, pero estamos agradecidos por la llamada que hicieron. Mira que estamos preocupados, hay unos condados que nos preocupan y deberían pensar en esto. Pues ya estábamos en eso, cómo aumentar los recursos. Como usted puede ver, tomamos nuestros propios datos. También la respuesta del Centro de Control de Propagación de Enfermedades y también los secretarios y también el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Cada uno ve este rompecabezas de una forma un poco distinta, entonces queremos incorporar lo que ellos quizás están viendo que nuestros datos no nos están demostrando, juntarlo con esos datos. Y otra vez, estos 8 condados realmente son un primer paso. No queremos que las personas saquen demasiadas conclusiones de que estos condados hicieron algo equivocado, han hecho mucho duro trabajo. Y lo único que significa es de que como Estado queremos trabajar con ellos para aumentar la cantidad de recursos mientras seguimos. Ahora, respecto a los diferentes tipos de trabajos, no estoy segura si usted estaba preguntando respecto a las pruebas. Y claro, damos más detalles respecto a qué tipos de trabajos en nuestras guías. Y claro, mira, estas personas en este tipo de trabajos de alto riesgo, como centros de procesar de alimentos o, por ejemplo, en supermercados, o las personas que trabajan en un ámbito de alto riesgo como cuidados a largo plazo, esas son las personas que realmente queremos que se hagan la prueba inmediatamente. Muchas veces no podemos poner la categoría de qué tipo de trabajo es dentro de nuestros datos de rastreo. Y claro, queremos tener una amplia gama de datos respecto a edad y también el género en nuestros datos de los condados. Pero muchas veces cuando conseguimos la información, hacemos el rastreo de contactos, queremos tener más visibilidad respecto a eso. Cuando podemos tener contacto uno a uno con las personas, pero estamos en las etapas tempranas de poder hacer eso. Y podría decir que estos datos son muy pocos los que tenemos cuando tiene que ver con ese ámbito. Entonces estamos tratando de tener un mejor entendimiento en cuanto a qué sector de trabajo. Esa información la podemos conseguir del Departamento de Salud local y ellos son los que consiguen la información del Estado. Sí. ¿Me escucha bien? Y estaba yo refiriéndome a los sectores de trabajo y parece ser que estamos ahorita en las primeras etapas. Mi pregunta de seguimiento es en cuanto a las guías para las escuelas que publicaron a principios de esta semana, pero yo quería preguntarle de educación superior. Esto es para NC State, UNC, Chapel Hill, y que van a abrir el 10 de agosto. ¿Hay algún plan en su departamento, en el sistema de UNC, para dar unas guías para la educación superior o va a ser individualmente? Y no sé si va a haber unos requerimientos estatales que van a ser para todos. Respuesta, muy buena pregunta. Nuestra urgencia es de kinder hasta el hasta el 12º año. Esto es lo que es obligatorio en las escuelas públicas. Entonces, por eso nosotros queríamos sacar las guías lo más pronto posible. Y realmente estoy muy orgullosa de todo el trabajo que hicieron junto con nuestros aliados de educación. Ahora, en cuanto a educación superior, todas las personas interesadas están reuniéndose de cómo pueden hacer esto y reabrir. Y realmente somos muy afortunados de que en este estado tenemos el canciller del sistema UNC, el señor Roper, y nosotros tenemos un experto. Él anteriormente estaba en CDC, también tenemos las universidades estatales y también lo estamos viendo a él para que nos dé la guía
porque él tiene un equipo muy, muy eficiente en UNC y nosotros también estamos reuniendo a todas las personas de educación superior para ver qué prácticas y qué guías. En este momento, la CDC ya nos dio una guía y también para cómo nos vamos a reunir. Creo que ya también tienen recomendaciones que reflejan la CDC, pero nuestros aliados que sean los líderes de educación superior son los que van a estar liderando todo esto. Y así es de que posteriormente les vamos a decir cómo vamos a avanzar en este campo. Este es un desafío. Los sistemas de UNC están por todo el estado y queremos cerciorarnos de que estamos protegiendo no más a los estudiantes, al personal y a los profesores que están trabajando, que están en las instituciones y también a las comunidades que están en las universidades y colegios. Estamos trabajando con los colegios comunitarios, universidades privadas y públicas y tenemos un diálogo muy productivo. Siguiente. La próxima pregunta es de Carrie Travis de Carolina Journal. Hola, secretaria Cohen. Muchísimas gracias por recibir mis preguntas el día de hoy. Estoy preguntando respecto a las prisiones en particular. Los guías del Departamento de Servicio de Salud en cuanto a las pruebas y usted, ¿qué pasos tiene para este sistema? Y entonces, ¿qué reportes se están haciendo en cuanto a las pruebas que se están haciendo en Carolina del Norte? ¿Por qué el gobernador Cooper no ha otorgado una orden ejecutiva que obliga a asegurar de que todos los prisioneros en las prisiones de Carolina del Norte se hagan las pruebas de COVID-19? Bueno, muchísimas gracias respecto a la pregunta en cuanto a las prisiones. No estoy tan familiarizada con los datos, pero quiero revisar otra vez y entender. No estoy segura si hay una distinción entre las cárceles y las prisiones federales y estatales en los datos, pero solo quiero volver y verlo. Pero creo que el secretario Hooks, el líder del Departamento de Seguridad Pública, ha compartido de que sí está haciendo pruebas proactivas de todo el personal que trabaja en las instituciones de cárceles. Es muy importante porque esa es la forma que se transmite el virus dentro de esos centros de encarcelamiento, es a través del personal. Entonces, si hay un brote, hay que hacer pruebas a todos. Yo sé que ya estábamos haciendo pruebas si es que salió algún tipo de brote y entonces hacíamos pruebas de todos. Bueno, tendré que volver a revisar esos datos, pero le puedo dar seguimiento después. Carrie Travis, Carolina Journal. Una pregunta más de seguimiento. ¿Hay un caso en el tribunal? Aquí estaban implementando un plan para las pruebas de COVID. ¿Cómo están trabajando con el secretario Hooks? ¿Cuál es su plan para las prisiones? Respuesta. Cuando hablamos de la prevención, hay muchas medidas que nosotros hablamos cuando hablamos de las 3 Ws y cómo se va a aplicar esto en un entorno de prisiones y tener las cubrebocas adecuados. Yo creo que este fue un trabajo que lo hicimos conjuntamente y luego fue el acceso a las pruebas y también continuamos con el trabajo de estar monitoreando y también estar viendo si hay alguna cosa que pudiera ser preocupante. Y nosotros seguimos trabajando estrechamente. Mi equipo que se encuentra en el equipo, que también están pensando en la salud, en las prisiones, y esto lo siguen haciendo y están ahí para dar la guía y el apoyo a nuestros aliados en el sistema de prisiones. Gracias. Nuestra última pregunta el día de hoy será de Rebecca Martínez, WUNC. Hola, secretaria. Es Rebecca Martínez de WUNC. Gracias por recibir mi pregunta. Es una pregunta de dos partes realmente. Me gustaría preguntar de que las desigualdades raciales en los datos de el brote son significativos en sentido de estadísticas. Yo sé que hay algo en los datos que demuestra que hay 10,000 o más pruebas que tienen que ver con raza, pero eso es bastante cuando lo total de casos. Entonces, ¿qué tan exacto es los detalles respecto a las razas en estos datos? Gracias. ¿Usted tenía otra pregunta? Bueno, muy bien, voy a comenzar con esa pregunta. Bueno, entonces, primero voy a comenzar para
por explicar cómo nosotros conseguimos los datos respecto a raza y etnia y cómo podemos hacerlo de una forma más sistemática para que no haya una brecha. Muchas veces cuando sale una prueba positiva, nuestros rastreadores en el Departamento Local de Salud llaman a las personas y hablan con ellos en cuanto a aislarse, y en ese contexto consiguen algunas información adicional, cómo se siente, consiguen algunos de esos datos respecto a raza y etnia, su trabajo, ese tipo de datos, pero es un proceso muy manual de poder conseguir esos datos. Y entonces estamos redirigiéndonos a una fase de que el gobierno federal está requiriendo de que los laboratorios reporten los datos respecto a raza y etnia, porque muchas veces la información que se estaba transmitiendo era simplemente el nombre, fecha de nacimiento, o sea, suficiente información con tal de devolverle esa prueba, los resultados al proveedor o paciente, y realmente no estaban tomando raza o etnia. Entonces no teníamos una forma sistemática con tal de conseguir toda esa información. Pero a pesar de eso, creo que hemos hecho un trabajo fantástico y quiero agradecerle al Departamento de Salud locales para conseguir ese tremendo trabajo de conseguir todos esos datos, porque es muy importante para guiar nuestro trabajo. Entonces, ¿estos brotes son significativos en el sentido de las estadísticas? Sí. Lo que vemos de que los afroamericanos son 22% de la población, pero vemos que 35%, por favor no me citan de la cantidad exacta, pero 35, o sea, eso es significativo en sentido de las estadísticas, aun si toma en cuenta los datos faltantes que tenemos allí. Entonces, sabemos de que tenemos que enfocar esos esfuerzos para enfocarnos en lo que los datos nos están demostrando, o sea, nuestras comunidades que han sido marginalizadas históricamente, que están siendo impactadas disproporcionadamente, y tenemos que asegurar de que nuestra respuesta es junto con esos datos. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto con las comunidades y tener muchas alianzas con ellos, o sea, particularmente en este tiempo difícil en que hay mucha desconfianza, hay mucho coraje. Yo creo que es aún más importante de que nuestros mensajes sean claros, de que trabajamos con aliados cerca de sus comunidades, de que construimos y reconstruimos la confianza y de que aseguramos de que lo mantenemos, porque creo que va a ser un componente tan importante de que seamos exitosos para bajar la propagación del virus. Otra vez, regresando a cuál es la meta del todo, es de bajar la propagación del virus para que podamos seguir reiniciando la economía y quitar las restricciones. Y todos jugamos nuestra parte en esto para mantener el nivel de virus bajo, o sea, las acciones individuales, los 3 Ws en inglés. Y reconocer que, fui a una protesta, tengo que ir a hacerme la prueba esta semana. O sea, todas esas acciones son cosas que nos van a ayudar para mantener el nivel del virus bajo, identificar dónde habrá lugares donde se está propagando más y aumentar los recursos a esas comunidades para asegurar de que estamos manteniéndonos al tanto de cómo lo que está sucediendo. O sea, este virus mueve de forma rápida, que estamos haciendo todo lo que podemos hacer para adelantarnos y tenemos que trabajar juntos. Todos estamos en esto juntos, no es algo que podemos hacer por nuestra propia cuenta de DHHS, del Servicio de Manejo de Emergencias. Estamos agradecidos por el trabajo, la alianza con los hospitales y también manejo de emergencias, los centros de los departamentos locales de salud y también nuestras alianzas en la comunidad. O sea, podría seguir la lista, pero todos tienen que estar cooperando para mantener el nivel del virus más bajo. Y he estado sonando la campana de aviso. Mira, las tendencias van en la dirección incorrecta. Vamos a ponernos en esto ahora con tal de devolver estas tendencias para que vayan en declive y no ver que van en aumento. Entonces vamos a seguir haciendo y el director Sprayberry y yo vamos a regresar a nuestro trabajo y me agradezco la oportunidad de responder a sus preguntas. Gracias.